¿Cómo están? Tengo que caminar atrás de la línea amarilla, me dijeron. Esto tiene un play y esto tiene un back. Bien, ahora estoy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Nicolás, por invitarme otra vez. Para mí, la verdad que es un gusto bárbaro. Y bueno, de lo que yo voy a hablar es un poco de lo que hago hace... A ver, Nicolás me dijo, vos habla de lo que quieras, no vengas en plan de ministro, así que no va a haber campaña electoral, no voy a decir nada de... No se preocupen. Habla de lo que quieras. Hablar de lo que quieras es difícil porque uno tiene que empezar a inventar. Si le dan un tema, elabora, ¿no? Antes tiene que pensar el tema. Bueno, y decidí hablar de lo que hago más o menos hace como un montón de años, como 20, que es procesamiento del lenguaje natural. Pero no solo explicar un poquito de qué se trata, es la idea, sino también de algunas cosas que aprendí de cómo funciona la relación entre ciencia y tecnología en un mundo que ha sido muy exitoso. Voy a hablar más de ciencia que de tecnología, porque de tecnología ustedes lo ven todos los días, aunque algún ejemplito capaz que pongo. Si yo supiera cómo apretar un link en esto, estoy pensando que no sé cómo, pero bueno. Bueno, la historia de la computación, como todas las presentaciones, empieza con Alan Turing. Alan Turing es un señor que cambió 2 veces la historia de la computación. ¿Está? Era un científico, un matemático inglés, que en el año 36 escribe un paper que se llama sobre los números computables con la aplicación a un problema ahí de la lógica que había propuesto Hilbert, pero que no viene al caso. Lo que viene al caso acá es que acá lo que hace es inventar el modelo computacional, definir la noción de qué es computacional, de qué quiere decir computar algo. ¿Tá? Y bueno, y de ahí vienen las computadoras y toda esa historia de que todas las computadoras son un poco versiones limitadas de la máquina de Turing. Su poder expresivo no es más que eso, no es nada menos que eso. Eso ocurrió en 1936 y Turing cambia el curso de la historia con esto. Pero después, en el año 50, en otro artículo vuelve a cambiar el curso de la historia de la computación, aunque con un poco de delay, y esto empieza a pasar muchos años después, porque define el concepto de inteligencia artificial. Turing empieza un paper que dice, propongo la siguiente pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Si a mí me presentan un paper que empieza así, digo, este tipo es un fantasma, pero en este caso estaba cambiando el curso de la historia de la computación porque estaba definiendo la noción de inteligencia artificial. Planteaba una cantidad de desafíos que tenía la inteligencia artificial y lo planteaba con un ejemplo que es el test de Turing. El test de Turing esencialmente es una forma de definir que propone Turing la inteligencia artificial donde dice, bueno, si yo tengo de un lado una pared y me comunico con una computadora a través de una terminal de computadora, si del otro lado una computadora logra engañarme, logra hacerme creer que es una persona, habrá pasado la prueba de la inteligencia artificial porque es desde ese punto de vista igual que un humano. Es una forma de probarlo. Bueno, eso generó todo un debate a lo largo del tiempo. Turing plantea ese artículo es fabuloso porque el tipo ya plantea ahí todas las dudas, una cantidad de dudas que se van a plantear a esto y las responde. Pero lo interesante de esto es que esto muestra que desde la propia definición de la inteligencia artificial, el lenguaje natural, o sea, el lenguaje que hablamos los seres humanos, podría verse como sinónimo de inteligencia artificial. Se dice que es inteligencia artificial completo. Si resolvimos el problema del lenguaje humano, habremos resuelto, y es una hipótesis, el problema de la inteligencia artificial. Por eso todo el procesamiento del lenguaje natural siempre se lo considera una rama de la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial en su sentido más amplio, en el sentido de Turing, en el sentido de sustituir a un ser humano. El procesamiento del lenguaje natural es la combinación de estas dos nociones que Turing plantea. Una es la de inteligencia artificial, pero además es desde el punto de vista computacional. El procesamiento del lenguaje natural es, como dice mi amigo Javier Couto, una versión ingenieril de la lingüística computacional, que es la que estudia el idioma, el lenguaje de los humanos en general, que ahí involucra otras cosas, la sociología, la psicología, bla, bla. Esto es la versión más ingenieril. El procesamiento del lenguaje natural es cómo hacemos que las computadoras se comporten como un ser humano, que hablen como un ser humano.
No sé cómo hacer para pasar este video, pero antes de pasarlo, le voy a poner este video, lo pongo siempre en las presentaciones y ya hay gente que me critica porque lo uso siempre, pero ustedes, ¿cuántos de acá vieron Odisea del Espacio? Bien, en mis clases de facultad son muchísimos menos, lo cual habla de la edad que tienen ustedes los que levantan la mano. Porque es horrible, cada año que va pasando son menos las manos. Ay, ¿qué pasó? No, Odisea del Espacio, para los que no lo saben, es una película donde una computadora se revela, de alguna forma, es tan inteligente que se termina revelando, y tiene un diálogo donde el astronauta le pide que abra la puerta de la nave y la computadora se niega. La interfaz que tiene con la computadora es una pantalla y un puntito rojo, bastante conocido el puntito rojo. Como ustedes ven, es muy parecido eso al test de Turing, es decir, está interactuando con una pantalla con una computadora. Y ahí le voy a pasar el diálogo que ocurre. Sí, tiene que tener audio. Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. HAL, ¿por qué HAL se presenta como el ejemplo ideal de procesamiento del lenguaje natural? Porque hace un montón de cosas que los humanos hacemos. HAL no solo sabe escuchar lo que le dicen e interpretarlo y decodificarlo, sabe generar respuestas, ¿sí? Pero además sabe hacer otras cosas. Si ustedes se fijan, HAL cuando le dice I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that, está siendo irónico. Está usando una expresión para decir, lo lamento, pero no te voy a abrir la puerta. Pero lo está diciendo al revés. Eso es una característica que los humanos tenemos naturalmente, la de la ironía, que las computadoras muchos no manejan. Y hoy estamos muy lejos de eso. El análisis completo del lenguaje natural es muy, muy, muy difícil. Pero se ha avanzado. ¿Por qué es muy difícil? Por un concepto muy importante, que atraviesa todo el lenguaje natural y que lo diferencia de los lenguajes formales, que es a los que los informáticos estamos mucho más acostumbrados, que es la ambigüedad. El lenguaje natural es ambiguo, por definición no, es ambiguo todo el tiempo. Eso se puede leer como tú llámame a servir o tú llámame a servir. Eso es una ambigüedad fonológica, porque suenan, se escriben diferente pero suenan igual. Pero hay otras ambigüedades que son un poco más complejas. Por ejemplo, esa expresión puede querer decir que Juan mató a un carpincho con una escopeta o que el carpincho tenía una escopeta. La ambigüedad ahí nos exige conocimiento del mundo. No suelen haber carpinchos con escopeta. Y eso es lo que nos permite desambiguar. Ahora, desde el punto de vista sintáctico, las dos son perfectamente igual de probables. Hay algunas que son un poco más difíciles todavía. Son un poco más difíciles porque llevan una carga de conocimiento que admite diferentes interpretaciones por conocimiento del mundo. E incluso nos puede decir cosas sobre el hablante. Nos puede decir un montón de cosas. Y esa ambigüedad es la más difícil de todas, porque nos exige conocer el mundo. Esos son los desafíos del procesamiento del lenguaje natural. La historia del procesamiento del lenguaje natural es una historia muy rica, que no tiene tantos años y que la voy a repasar rápidamente. Estamos muy lejos de entender toda la carga que tiene esta oración acá atrás y todas las interpretaciones que admite y cuáles son la más correcta. Pero nos hemos acercado mucho. En 1900, y acá viene un poquito de historia de la ciencia del procesamiento del lenguaje natural. Fíjense, empieza por los años 50. Este proyecto se llama el proyecto, ¿cómo se llama? Georgetown. La Universidad de Georgetown en 1954 plantean un proyecto que traducía del ruso al inglés.
Se imaginan por qué. En el 54 uno traduce del ruso al inglés. Y el recorte de prensa que hace IBM en ese momento dice algunas cosas que son maravillosas, ¿no? Empieza diciendo, el ruso fue traducido al inglés por un cerebro electrónico por primera vez. Y hace toda una característica de por qué no se había logrado ningún resultado práctico hasta que apareció la IBM 701 que introduce el cómputo y una muchacha que no sabía nada de francés, de ruso, escribe la oración y salió la traducción. Y dice, a pesar de que destacó que todavía no es posible meter un libro en ruso de un lado y sacar uno en inglés del otro, el doctor Leon Doster, de la Universidad de Georgetown, dijo que en 5, tal vez 3, ya vamos a poder solucionar el problema de la traducción. El problema de la traducción es el primer problema del procesamiento del lenguaje natural y es el que más cuesta, porque resultó ser el más difícil de todo. Pero esto era lo que se estaba anunciando, metieron 6 oraciones de ruso y las tradujo todo al inglés. Andaba bárbaro. A partir de ahí empieza todo el procesamiento del lenguaje natural y empieza toda una ola que aparece sobre 2 modelos principales. Uno es un modelo más orientado a reglas y a modelos de estado finito, a modelos más conocidos para los informáticos, porque son más parecidos a los que están atrás de los lenguajes formales, es decir, esencialmente construir sintaxis, que es la línea que lideró Chomsky. Todo esto, por favor, es una generalización. Por supuesto, aquí hubo mucha gente haciendo muchas cosas al mismo tiempo y variantes de todo, por suerte. Pero más o menos para caracterizar. Y ahí aparece el otro modelo que es de este señor que se llama Claude Shannon, que es el de la teoría de la comunicación y que se va más que nada para el lado del lenguaje, del speech, del discurso, de hablado. Los modelos empiezan a diverger, unos modelos más estadísticos y unos modelos más basados en reglas. Y así avanzan los años 60 y 70. Y hay mucha movida con esto y muchos proyectos que decían que el procesamiento del lenguaje natural iba a estar resuelto en 2 o 3 años, no sé qué. Por allá por los 70 pasa algo muy interesante. Primero es el reporte al PAC. Hay un reporte de una comisión de los Estados Unidos que habla del proyecto Georgetown, el que se había presentado 10 años atrás, y que dice, esto es un desastre, no funciona. Muy lindas las 6 oraciones, pero lo que cuesta traducir del inglés al ruso y lo horrible que es, hace que no sea rentable esto, a nadie se le ocurre, demora muchísimo, no anda bien, más vale le pagamos un traductor, vamos a poner la plata en otra cosa. Y eso provoca un invierno de 15 años en la investigación y procesamiento del lenguaje natural. Otra vez, esto es una caricatura. En el invierno hubo gente que siguió trabajando, pero con poca financiación, con poco diario, con pocas revistas, con pocas publicaciones, porque algunos líderes dijeron, el procesamiento del lenguaje natural, por cómo va, no va a andar. Y Chomsky se mandó 2, no una. Dijo que el lenguaje natural, el de los humanos, no se podía representar con herramientas de estado finito, que eran las que más se utilizaban, lo cual teóricamente es cierto. Y además dijo que la noción de probabilidad de una oración era, bajo cualquier interpretación, una cosa sin sentido. Y la influencia de Chomsky era tan grande que ayudó a ese invierno. Separaron los métodos estadísticos. Todo esto es una caricatura, no separaron. Había gente que seguía, pero arrumbado en unos laboratorios ahí, sin que nadie le diera un mango. Eso es el invierno que va del 70 al 85. Este es el famoso invierno de la inteligencia artificial. Y por allá, por los años 80, vuelven los empiricistas, los que usaban métodos estadísticos, la gente de Shannon, la que usaba el modelo del canal ruidoso, el que usaba modelos estadísticos, usaba modelos bayesianos, que esencialmente ven, no importa, muy largo, y que tenía una frase muy famosa y que dice que cada vez que echo a un lingüista, la performance de mi equipo mejora. No se sabe si es cierta la frase, pero revela una forma y es, no necesitamos analizar lo que está pasando en el lenguaje. Contando palabras, con eso nos alcanza. Yo siempre le tomo el pelo a mis amigos lingüistas con esto. Pero efectivamente este señor que trabajaba en IBM provoca toda una vuelta a los métodos estadísticos del lenguaje, que son los que sientan las bases para un desarrollo descomunal que hay en los años, en este siglo. En este siglo, esto es nuevo. Esto, o yo estoy un poco viejo, pero esto lo viví todo yo el cambio. Cuando yo empecé a estudiar, los métodos de reglas eran lo que valía,
Y yo llegué hasta mi maestría trabajando con métodos de realidad y los métodos estadísticos recién arrancaron ahí, por lo menos en la investigación de nuestro grupo al principio de los años 2000. En las primeras décadas, en la primera década de este siglo, hay un nuevo movimiento que es el del machine learning, el del aprendizaje automático. Programas que, como, bueno, les dejo ver las charlas mías de las dos anteriores, aprenden a partir de los datos. ¿Y por qué aparecen los métodos de aprendizaje automático? ¿Porque se inventaron los métodos de neuronas? No, los métodos estaban todos inventados, o casi todos. Lo que pasa acá son tres cosas. Aparecen datos anotados, gente que se puso a recopilar datos y a anotarlos a mano, diciendo esto es una oración, esto es un documento de fútbol, o diciendo este es el árbol de sintaxis de esta oración, etc. Y quedan disponibles como datos. La segunda es la capacidad de cómputo, que hace que cosas que antes eran impensables por la capacidad de cómputo ahora se vuelven posibles. Y la tercera, y esta es muy importante, se vuelven a hacer amigos los que hacen procesamiento del lenguaje natural y los lingüistas y toda esa gente con los del aprendizaje automático. La combinación de métodos de aprendizaje automático dentro del área del procesamiento del lenguaje natural es lo que revoluciona el área. Esto va a pasar con todas las áreas, esa es mi hipótesis. Todas las áreas van a suceder, le va a pasar lo mismo. Le pasó ya a la física, le pasó a la astronomía, le va a pasar a la economía o le está pasando. Y del 2010 en adelante tenemos Deep Learning, que es una versión especial de el aprendizaje automático, que es aprendizaje automático con redes neuronales, que hace un uso mucho mejor de toda la capacidad de cómputo disponible, de la descomunal cantidad de datos disponibles, ¿sí? Y que ha sido toda una revolución porque esencialmente copó la banca de todo el procesamiento del lenguaje natural y antes lo que se hacía con diferentes métodos, ahora se hace todo con Deep Learning y es una cosa que está copando todo. Y ya empiezan los pronósticos de que vamos a resolver el problema de la inteligencia artificial en breve gracias a los métodos de Deep Learning. Y los que estamos en la vuelta empezamos a pensar en inviernos. Empezamos a pensar que bueno, que estamos avanzando muchísimo, sí, pero que para llegar a detectar la ambigüedad de Hall todavía falta mucho. ¿Eso es malo? No, no es malo. Es imposible que lleguemos a la... Ustedes me preguntan hoy por la singularity y yo mucho no creo, pero también me preguntaban por un jugador de Go y tampoco creía mucho y hoy ya sabemos lo que pasó. Pero lo que está pasando es fundamentalmente que una cantidad de tareas están haciéndose muy bien utilizando redes neuronales. Y esos tres señores que ganaron el premio Turing este año, Yann LeCun, Joshua Bengio y Jeff Hinton, de hecho va a estar acá en Uruguay, me voy a querer sacar una foto, va a estar ahora para el evento de inteligencia artificial que se hace a fin de año. Y estos tres señores, como dato, venían trabajando desde los años 80 en redes neuronales y su teoría. Tuvieron que esperar a que las computadoras los alcanzaron como las computadoras tuvieron que alcanzar a Turing antes. Que la tecnología los alcanzara. Ellos habían desarrollado los métodos en los años 80, ahora están súper de moda. Del 2020 para en adelante, y esto es un pronóstico, obvio, van a volver los lingüistas. Yo creo que vamos a volver a estudiar y se está empezando a hablar de la comunidad de, bueno, ya está, ya sabemos que esto de poner una red neuronal en una tarea que antes se hacía bien, ahora se hace muy bien, ya está, eso está claro, vamos a volver a investigar las cosas más difíciles. Y eso es lo que está pasando en la comunidad hoy en día. No sé cómo estoy de tiempo, no tengo ni idea porque me reiniciaron el... ¿Alguien puede ponerme el link ese? Solo voy a poner este ejemplo de tecnología. Esto es un ejemplo de tecnología de hoy. De tecnología no voy a hablar mucho porque ustedes lo ven todo el día a la tecnología. Los traductores de Google, Siri, Alexa, cosas. Todas esas cosas andan, que ya sabemos que andan, que antes no andaban. Hasta hace poquito no andaban, ahora andan. Y todo ha sido por la consolidación de una cantidad de métodos. Pero miren qué interesante eso. ¿Alguien quiere escribir algo ahí? Ponele, por ejemplo, acá. This is... ¿Dónde estoy? No. Perdón. This is... GX29, alguien que ponga GX29,
is now, ponele, y vamos a completar el texto. No puede ser que no antes. No lo hice yo esto está en internet. Pero así te matan los golpes de efecto. No sé por qué no anda, no tengo ni idea. Apagar y prender, ahí. ¿Tenés el botón de apagar ahí? Poné otra oración, yo qué sé. Los tipos tenían 6 oraciones en ruso, esto yo les dejo ahí. Completa. Y esto es una demostración clara de que la tecnología no siempre sigue a la... No sé, no tengo ni idea. ¿Qué captcha? Si no tiene captcha. Ahí está. Miren lo que dice el tipo. Dice, bueno, GX29 is now in public beta and will be doing a through poly beta test later this summer. The first beta will run on the new system. This is the final system for Sony. Mira. To get the new system, please visit our Kickstarter place. Te están adivinando lo que vas a hacer. Vamos a ir por Kickstarter. Perdón, discúlpame, Nicolás. Esto está hecho de una forma bastante sencilla. Esto lo que hace es utilizar lo que se llama un modelo de lenguaje que intenta predecir la siguiente palabra a partir de las anteriores. Y está basado completamente en la noción de probabilidad de una oración, que es aquella que Chomsky decía que no servía para nada. Esto se puede hacer porque hay enormes volúmenes de datos que permiten generar información a partir de lo que hay y aprender mucho de cómo se relacionan las palabras. Y pasan unas cosas increíbles cuando empieza a pasar esto, porque se empiezan a descubrir patrones que uno no sabe por qué diablos están reconocidos cuando lo único que yo hice fue predecir la siguiente palabra. Pero si ustedes se fijan, incluido los saltos entre los párrafos también son predichos. O sea, él está tratando de generar un texto y lo está haciendo. Es como magia, ¿no? Bueno, pero en realidad es tecnología bastante sencilla desde el punto de vista tecnológico, pero que tiene un montón de datos y tiene redes neuronales un montón. ¿Tá? Sigo. Eso es un poco de tecnología de las cosas que se pueden hacer. Ahora sigo sin idea del tiempo. Esto lo hago yo. Ahora vamos a lo que aprendí del procesamiento del lenguaje natural, si es que a alguno le interesa. Porque lo que es indudable es que el procesamiento del lenguaje natural tuvo un despegue fenomenal. Es indudable además de que avanza a un ritmo fenomenal. La cantidad de publicaciones que hay en esto es fenomenal. Y es fenomenal también cómo esos cambios se van incorporando rápidamente a la industria. Y ustedes, bueno, lo están viviendo hoy. La presentación anterior estaba hablando de chatbots y que están incluidos en GeneXus y que uno no necesita ser especialista para... ¿Y por qué? ¿Qué es lo que yo fui aprendiendo de eso? ¿Cuál fue mi experiencia? Bueno, la primera es que no siempre los referentes tienen razón. Creo que eso quedó bastante claro con los ejemplos que di, ¿no? Chomsky es un ejemplo de monumentales errores de predicción que no quitan que sea un crack. Pero los referentes son referentes, no son oráculos. Eso hay que tenerlo presente siempre y por eso siempre hay que acercarse con un espíritu crítico a este tipo de cosas. O como decía un amigo, cuando yo me acerco a comer algo, si lo pruebo con cara de así, porque me gusta la comida, no porque no me gusta. Lo veo con una visión crítica. La segunda cosa que aprendí es que las discusiones de ciencia son más ricas que las de tecnología, sí, pero no deberían detenernos. En el paper, que les recomiendo leerlo por ahí, está en internet, de Peter Norvig, Chomsky, parece que tuviera algo contra Chomsky, Chomsky dice, en realidad con todo este asunto de las redes neuronales y todos esos métodos estadísticos, estamos haciendo number crunching, pero no estamos aprendiendo nada, no sabemos qué diablos pasa ahí adentro. Y Norvig le contesta, bueno, pero esencialmente eso es lo que hacemos con la mayoría de las cosas, nosotros sabemos cómo funciona nuestro cerebro, pero anda. Esa discusión entre qué aprende, y agrega otra cantidad de argumentos un poco más interesantes que los míos, se los recomiendo leer. Esa discusión entre aprendimos algo versus funciona,
tiene que mantenerse en balance, y ese es nada más ni nada menos que el balance entre ciencia y tecnología. Tenemos que tener las discusiones científicas porque son las que nos hacen avanzar, pero además tenemos que entender que la tecnología puede ir a su propio ritmo y que no le impide avanzar. Porque el lenguaje natural no sea modelable con modelo de estado finito no quiere decir que haya una cantidad de procesos que no se puedan modelar con modelo de estado finito. ¿Se entiende? Tercera cosita. La academia y la industria juegan mejor juntos, aunque no entreverados. Otro fenómeno del procesamiento del lenguaje natural, que es súper interesante, es que los principales referentes del procesamiento del lenguaje natural trabajan, adivinen dónde. Trabajan en Google, trabajan en Facebook, trabajan en Microsoft, trabajan en las grandes compañías de Internet, reclutaron a toda esta gente. Eso no necesariamente es bueno per se, que se lo lleven a todos. Tiene que haber gente en las universidades, y muchos de ellos, Fernando Pereira, por ejemplo, que es uno de los referentes del procesamiento del lenguaje natural, trabaja para Google, pero además tiene su puesto en la universidad, y ese contacto les interesa a todos mantenerlo. Y cada vez hay más publicaciones mixtas. ¿Sí? El vínculo entre academia e industria es de ida y vuelta en este mundo, lo cual no quiere decir que haya investigaciones que no tratan de apuntar a nada útil, como siempre debió ser. Y esto es un fenómeno que se ha dado a lo largo de toda la historia de la computación, porque en realidad Turing era estuvo en Princeton, pero después estuvo trabajando para el gobierno de Inglaterra para el tema bueno, ustedes vieron la película, ¿no? Para el tema de descifrar los códigos de Enigma, que es por lo que es más conocido, no por los dos papers. Y eso era tecnología, o ciencia aplicada. Este es otro fenómeno muy interesante que yo creo que incidió muchísimo en el desarrollo en este siglo del procesamiento del lenguaje natural, y es una decisión que toma en el año 2008 la Association for Computational Linguistics, que es la asociación de procesamiento del lenguaje natural en el mundo, que decide que todos sus journals son completamente abiertos. En el procesamiento del lenguaje natural no hay paywalls. Eso a los que son informáticos no les es una cosa tan rara, porque en general la informática es bastante así, pero en otras áreas es impensable. Entonces, esto ha acelerado enormemente el desarrollo, porque todo lo que se publica anticipó todo lo que es el fenómeno archive hoy en día en otras áreas, porque acá en la ACL no tenés ni problemas de archive, porque vos lo ponés en los journals y los journals quedan libres, quedan publicados rápidamente y quedan siempre abiertos sin paywalls. Eso fue un cambio fenomenal, unido al fenomenal cambio de los desarrollos open source, que también son la característica de las bibliotecas que hay en este tema. Y la última cosa que aprendí es que, bueno, hay que trabajar en invierno. Como yo les decía, el paper que inicia todo el tema del deep learning es un paper sobre el algoritmo de backpropagation que se escribió en el año 86 y que en realidad era más viejo, el algoritmo era un poco más viejo, como que lo redescubrieron, pero no importa, en el año 86. En pleno invierno había gente en Canadá que estaba trabajando en cosas que iban a revolucionar, realmente revolucionar, no solo la ciencia, sino la tecnología, 96, 2006, 30 años después. Trabajemos en inviernos y no siempre le hagan caso a los referentes. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, muchas gracias.